En la pregunta de difusión y transporte de gases, podemos citar que un litro de sangre contiene 200 mililitros de oxígeno, encontrados en dos condiciones. La primera, que el oxígeno disuelto responde a 3 mililitros de oxígeno sobre litro de sangre. Y la segunda, que el oxígeno unido de forma reversible con la hemoglobina corresponden a 197 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Esta hemoglobina es una proteína muy compleja, cuyo peso molecular es de 64.500 gramos mol. Su parte proteica, la globulina, tiene una estructura tetramérica que consiste en 4 cadenas polipeptídicas, cada una unida a un grupo de protoporfina, que es un grupo hemo. Cada grupo hemo consiste en 4 pirroles con un grupo ferroso en el centro, como se muestra en la imagen. El átomo de hierro se encuentra unido a cada uno de esos pirroles y a una de las 4 cadenas polipeptídicas. El sexto sitio de unión del hierro se encuentra libre y se une con el oxígeno o con un monóxido de carbono. Cada molécula de hemoglobina se puede unir con 4 moléculas de oxígeno, 8 átomos de oxígeno, como se muestra en la figura. La reacción que describe la unión de oxígeno con la hemoglobina es el oxígeno más la hemoglobina, cuya reacción es reversible. La hemoglobina puede existir entonces como oxihemoglobina cuando se encuentra ligada al oxígeno y como desoxihemoglobina cuando no tiene oxígeno ligado. En una muestra de sangre que contiene muchas moléculas de hemoglobina, se habla del porcentaje de saturación de la hemoglobina para designar la proporción de hemoglobina total que se encuentra unida al oxígeno. El porcentaje de saturación de la hemoglobina, por ende, es el oxígeno unido a esta hemoglobina entre la capacidad total de la hemoglobina para unir oxígeno por 100. Este denominador también se le llama como capacidad de transportar oxígeno o capacidad de oxígeno. Esta capacidad se puede cuantificar y se calcula con un gramo de hemoglobina que puede ser transportado por 1,34 milímetros de oxígeno. El porcentaje de saturación de la hemoglobina es de 75%. Eso quiere decir que transporta un 75% de la cantidad máxima que podría transportar. ¿Qué factores ahora pueden determinar la saturación de la hemoglobina? El más importante de todos ellos es la presión de oxígeno de la sangre. Al observar la reacción, en este caso de la curva de saturación de la hemoglobina, podemos ver el intercambio y tomando en cuenta la ley de acción de masas, vemos que al aumentar la parcial de oxígeno en sangre, aumenta la combinación de oxígeno con la hemoglobina. La relación cuantitativa entre la parcial de oxígeno de la sangre y el porcentaje de saturación de la hemoglobina se puede observar claramente en la curva de disociación de la hemoglobina. Ahora bien, ya que la reacción entre la hemoglobina y el oxígeno es totalmente reversible. La curva tiene una forma sigmoidea. Eso lo que le permite es que cada molécula de hemoglobina puede unirse a 4 moléculas de oxígeno. Esta curva tiene la pendiente máxima de entre 10 a 60 miligramos de mercurio para la parcial de oxígeno y es plana a partir de los 70 miligramos de mercurio a partir de la parcial de oxígeno. Esto quiere decir que la unión del oxígeno con la hemoglobina se da en mayor grado al aumentar la parcial de oxígeno, de 10 a 60 miligramos de mercurio, llegando al 90% saturada a los 60 miligramos de mercurio. A partir de esta parcial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina cambia poco al aumentar la parcial de oxígeno. En los alvéolos y en la sangre capilar pulmonar, la parcial de oxígeno se encuentra alrededor de 100 miligramos de mercurio, por lo cual estaríamos en la parte plana de la curva. Esto se le conoce como zona de intercambio pulmonar o zona de carga, mientras que los tejidos de la parcial de oxígeno es baja, por lo que podríamos encontrar en la parte de la pendiente una curva llamada zona de descarga. Un aumento en cualquiera de los factores provoca que la curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha. Esto quiere decir que la parcial de oxígeno determinada, la hemoglobina es menos afín y se encuentra menos saturada con oxígeno. Cuando cualquiera de estos factores disminuye, la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda, lo que quiere decir que la hemoglobina se hace más afín al oxígeno y con una parcial de oxígeno determinada que se encuentra saturada. A través de estos mecanismos es que los factores influyen sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
El dióxido de carbono y los hidrogeniones se combinan con la parte proteica de la hemoglobina y al hacerlo alteran la conformación o forma de la molécula de manera que se vuelve menos afín al oxígeno. Esto forma regulación o modulación que se llama alostérica. La temperatura también afecta la forma de la molécula, haciéndola menos afín al oxígeno. El 2,3-difosfoglicerato, conocido como 2,3-DPG, es producido por los eritrocitos durante la glucólisis, la glicólisis, por lo que su concentración es alta dentro de los glóbulos rojos. Esta sustancia se une a la hemoglobina en el mismo sitio donde se une el oxígeno y por esto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.